Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Bienvenidos Skrulazos a Mundo Skrull, bienvenidos Corazones Verdes. Estamos en este horario nuestro últimamente de verano y en estos programas que os vais a hartar, porque ha venido una persona que me está haciendo trabajar más de lo que hemos trabajado en unos cuantos meses. Me fui de vacaciones 2 meses, pero voy a venir aquí a la fuerza porque nuestra nueva incorporación, nuestra querida señorita Gemma Over. Hola. Bienvenida, reina. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, que no se te paran de ocurrir cosas y no vamos a parar de hacer programas este verano, parecería. Sí, para vuestra desgracia. Sí, efectivamente. Yo soy un culo inquieto y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que me conoce lo sabe. Nah, siempre es un placer hasta que se te vayan las ganas. Ya veremos lo que duras. A ver. Pues venga, Gemuki, vamos a por ello. Y hoy programa bastante especial, ¿no? Porque hoy vamos a decir que tenemos a dos grandes valores del cómic español, dos personas que son completamente refutadas aquí en el mundo del cómic español por méritos propios, que son la señorita Cristina Durán, muy buenas. Hola, muy buenas. Y a Miguel Ángel Giner. Hola, muy buenas. Vamos, porque tenemos aquí a dos autores que tuvieron en su día pues el premio nacional en sus manos, lo tendréis bien colocado ahí en casa, por el tercer día. Sí, exacto. Por el día 3. Perdona, sí. Por el día 3. No te preocupes que mucha gente le llama así. Igual que a una posibilidad, mucha gente le llama a una probabilidad. O sea que no sí, nosotros ya tenemos un lío aquí también de nombres que es bastante... Pero nada. Se lían con Titi y llamándole Titi. Y Titi es un mono. Exacto. Pues muchísimas gracias por estar aquí, porque hoy sí que vamos a hablar, yo creo que de una obra que además ha tenido bastante repercusión y que está gustando mucho. Está una obra completamente necesaria y que está pues haciéndole mucho caso a los medios, como no es para menos, y que también va un poco encauzada a ser uno de esos cómics para el recuerdo, y no es otro que María la Jabalina. Una obra completamente especial que, hombre, que nos habla de María Pérez de la Cruz, que yo creo que lo primero sería explicarle a nuestro público que quién es esta señora. Pues esta señora fue una joven anarquista de Puerto de Sagunto, es una población que está aquí cerca de Valencia. Y bueno, María la verdad que fue pues una persona con las ideas bastante claras, desde muy jovencita se metió en las juventudes libertarias, era anarquista y bueno, sobre todo también por lo que dicen los que la conocieron, pues muy buena persona, muy tirada para adelante y con, pues eso, como he comentado, con las ideas muy claras, ¿no? Pero bueno, justo estalló la guerra civil, fue el golpe de estado fascista y bueno, y ella decidió meterse y alistarse en la columna de hierro, ¿no? Entonces, como enfermera y tal, pero bueno, el caso es que se fue al frente, ¿no? Y tuvo la mala suerte de ser herida a los pocos días de llegar y ya no pudo hacer nada más que, pues eso, desde Puerto de Sagunto, luego trabajar en la fábrica y tal, fabricando armas. Pero bueno, la historia de María realmente es la historia de otras muchas mujeres que sufrieron la represión franquista, ¿no? Porque realmente a ella encima además le pasa todo, ¿no? Es decir, le acusan de un montón de cosas injustas, bueno, tampoco quiero desvelar para hacer mucho spoiler, pero bueno, iremos contando, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, que la encarcelan, está 3 años en la cárcel, la llevan de aquí para allá para que su familia no la encuentre, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y además también le roban un bebé, bueno, una barbaridad, ¿no? Vamos a contar todo. No, es que al final... El caso es que no, lo que llama la atención de María es que es una chica inocente que no hizo nada, se le acusó de un montón de delitos falsos simplemente por ser mujer y por ser roja. Y además encima eso, le pasaron todas estas cosas. Quiero decir que realmente María reúne todas esas injusticias que se han cometido contra muchas mujeres y que además son historias que en general han sido silenciadas, ¿no? Entonces, no sé, creemos que sí que es una historia para sacar a la luz porque demuestra un poco de lo que es capaz el fascismo. Y valió como chivo expiatorio, como muy bien has dicho, y al mismo tiempo es eso, yo creo que es un ejemplo que reúne todas, por desgracia, todas las
malas condiciones y, por desgracia, todas las injusticias de una época. Y bueno, decimos hablar de spoiler de su vida, pero yo creo que es una persona que ha tenido ya bastante representación en la cultura, ¿no? Siempre se habla de la última mujer ejecutada por el fascismo, por el franquismo. Se habla de eso, pero de hecho ha tenido muchísimas obras de teatro, ha tenido unas cuantas novelas, y yo creo que es eso, que el símbolo que tiene esta mujer puede llamarse María, puede no llamarse María, pero como bien dices, el ejemplo de lo que tenían que vivir las mujeres en aquel entonces. Sí, la verdad es que María realmente, tanto en Sagunto como en Puerto Sagunto, como bien dices, es un personaje súper conocido. Sí que es verdad que fuera de Sagunto no lo es tanto, por eso también esto en un inicio surgió como un encargo del Ayuntamiento de Sagunto, precisamente por eso, porque la Concejalía de Memoria Histórica quería sacar a María, ¿no?, de lo que era el ámbito saguntino, ¿no? Y realmente, pues nosotros, por ejemplo, no la conocíamos, ¿no? O sea, que es increíble que fuera de Sagunto pues no la conozcamos tanto, ¿no? Y sí que es verdad, pues lo que tú comentas, ¿no? Que allí sí que había bastantes obras culturales, ¿no?, dedicadas a ella. Pues está por un lado el libro de Manuel Girona, que es una miliciana en la Columna de Hierro. Está el libro de Rosana Corral Márquez, que es Si me llegas a olvidar. Luego está la obra de teatro de La Hongaresa, que también está fenomenal. Y bueno, y luego también había un documental de Robert Arnau que no se llegó a acabar, pero hay bastantes imágenes grabadas, pues eso, en las antiguas cárceles, de los documentos, de tal, que también nos ha servido mucho para la documentación del libro. Y de hecho, ese guión inicial del documental fue el que le pasaron a Miguel Ángel desde el ayuntamiento, ¿no? Y fue cuando lo leyó, fue cuando dijo, ostras, esta historia la tenemos que hacer sí o sí. De hecho, llega a tener incluso una calle en Sagunto, ¿verdad? Por lo que tengo entendido, hay una calle en Sagunto con su nombre. Sí, eso fue gracias a una asociación de mujeres, las mujeres del Dones de Baladre, que bueno, hubo un movimiento por intentar reivindicar a la figura de María. Evidentemente, como pasa con estas cosas, hubo un apoyo incondicional de todos los partidos del ayuntamiento, excepto de un partido, el PP, que se negó a que hubiera esa calle, ¿no? En aquella época aún no existía la extrema derecha, pero digamos que el PP asumía las funciones de la extrema derecha en aquellos momentos, ¿no? Y entonces, al final lo consiguieron porque solo había un voto en contra y consiguieron la calle. Y efectivamente, ahora hay una calle en Sagunto que fuimos a visitar, por supuesto, cuando estábamos haciendo el cómic. Hay una calle en Sagunto que lleva el nombre de María la Jabal. Además, es que fue hace relativamente poco, en 2003, según documentáis aquí. Y lo que a mí me parece lamentable, a la vez que luego también imagino que compartiré, bueno, vosotros lo reflejáis y siempre lo habéis reflejado, que con algo que suele pasar es que con vuestros cómics a la vez hacéis una labor social, documental, extensísima, pero a la vez lo mezcláis, por supuestamente, con la forma de contarlo en la narrativa en conjunto, que queda maravilloso. Pero ¿cómo es el ir descubriendo poco a poco toda esta barbaridad, toda esta historia, y desgranando y decir, pero cómo esta mujer no sabíamos nada? ¿Cómo sentíais? Bueno, pues al final, sí, al final es un proceso muy parecido al día 3, ¿no? En el día 3, pese a que el accidente todos lo teníamos presente en nuestras vidas, pero tampoco conocíamos los detalles, ¿no? Y con María aún es más extremo porque no conocíamos al personaje, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras reuniones, la primera vez que me hablaron Miguel Ángel Martí y Guillermo, el técnico y el concejal de María, me dijeron, tenemos una historia aquí que no sé si es... Ellos me decían, no sabemos si es interesante, no sabemos si es una historia... Igual es muy local. Igual es muy local, que no puede llegar al público en general y tal. Y yo les dije, bueno, pasármela y la leo, ¿no? De hecho, antes lo he comentado, ahora, de hecho yo hago un Pedro Pascal, no sé si sabéis lo que hizo Pedro Pascal en Juego de Tronos. Bueno, Pedro Pascal en Juego de Tronos es profesor, él realmente era profesor de actores y actrices, y un alumno suyo le llega y le dice que hay una serie muy interesante que quiere presentarse un papel, y cuando Pedro Pascal lee el papel,
decide presentarse. Que era la víbora, ¿no? La víbora o la serpiente, algo de eso me acuerdo que era. Sí, exacto, la serpiente creo que era. Y bueno, a partir de ahí su carrera cambia, ¿no? Cuando se presenta esto. A mí me pasa un poco lo mismo. A mí el Ayuntamiento de Sagunto realmente me llama a mí, como yo estoy de presidente de la Asociación de Guionistas, me llama para que yo busque a un guionista que sea un poco especialista en guerra civil, en conflictos, en este conflicto y tal, y que yo proponga un guionista. Yo cuando leo el guión efectivamente, Robert Arnau del documental, cuando leo la primera sinopsis y el primer guión, hago Pedro Pascal, es decir, esto me lo quedo yo, esto no se lo paso yo a nadie. ¿El guionista? Exacto, que aquí hay material muy, muy potente, entonces ya se lo comento a Chris y ya le digo, la historia es muy, muy buena y creo que vale la pena que nos metamos los dos en ella y tal, ¿no? Y bueno, al final, como siempre, Chris dijo, pero guerra civil, pero aviones, tanques... No, y sobre todo que me producía muchísimo respeto un poco por lo que comentabais antes, ¿no? O sea, no solo no conocíamos a María, sino que sobre todo la gente de nuestra generación, que somos un poquito más mayor que vosotros, a nosotros en el cole no nos han hablado bien de la guerra civil, no nos lo han explicado bien. No se nos ha contado lo que ha pasado, ¿no? Ni a mí, te lo digo yo. Ni a mí tampoco. O sea, a mí directamente lo que me explicaban en el colegio fue como muy pasando de muy pasando por encima, exacto. Entonces, y si te hablo del instituto, en el instituto fue como, no nos da tiempo en el temario para selectividad, exacto, estudiarlo por vuestra cuenta, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, claro, me parece que tenemos ahí un agujero que por eso también luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Que parece que la historia se va a repetir, precisamente porque la gente no es consciente de lo que ha pasado en este país y no hace tantos años, ¿no? Como decías tú, Gemma. Entonces, realmente, pues, eso es que es un tema, pues, gravísimo y que tiene que enseñarse, que tiene que salir a la luz, sobre todo porque las últimas personas que nos lo pueden contar de primera mano ya son personas ya que ya no están o que van a dejar de estar pronto, ¿no? Y claro, ya quedan muy pocos testimonios realmente directos, ¿no? Entonces, hay que rescatar estas historias sí o sí. Porque esa es otra. Ahora mismo, bueno, por si alguien no lo sabe, en España estamos en elecciones. Todavía estamos dentro. Este domingo hay que ir a votar. Por favor, votar bien, si puede ser. Pero claro, el encargo, cuando lo recibís, luego todo lo que está pasando y toda la gira que habéis hecho, que luego habéis comentado es que no sabemos si va a tener éxito porque es local, ¿no? Habéis ido hasta Galicia. Sí. Ya veremos. Y además iremos próximamente también a Granada, a Zaragoza, o sea que sí. O sea claro. Que María va a llegar lejos. Exacto, pero el tema es, ¿ha sido premonitorio lo de María la Jabalina? Bueno, no lo sé. Más premonitorio fue Ofensiva Final, que llegué. La que hiciste con Susana Martín, que llegué a hablar de las elecciones de 2023 y la situación que planteé era prácticamente similar a la que podría pasar. Es decir, depende también de este domingo de si la izquierda se moviliza o no se moviliza, que es lo que pasa siempre. Parece que la izquierda necesite un plus de motivación. Sí. Que tiene que ser una izquierda perfecta para ir a votar, ¿no? Que la derecha no tiene, la derecha siempre tiene ese plus de motivación, ¿no? Al fin y al cabo es un tema de defender privilegios. La derecha está defendiendo privilegios y la izquierda lucha por ellos, ¿no? Y cuando defiendes privilegios parece ser que estás más motivado que cuando tienes que luchar por ellos, ¿no? La lucha siempre es como más costosa. Sí, ¿no? Y que al final simplemente estamos hablando de personas o partidos que defienden los derechos humanos y partidos que no defienden los derechos humanos, ¿no? Justamente. Y partidos en los que no cabe todo el mundo. Quiero decir, a mí me parece alucinante que se presenta a las elecciones un partido que está diciendo ya que un gran porcentaje de la población no le cabe en su país, ¿no? Es decir, que no quiere un discurso de odio. Un discurso de odio. Que no quiere que estén, ¿no? Entonces, claro, si realmente ya estás rechazando a gran parte de la población por diversos motivos, quiero decir, no vas a gobernar para todos. Entonces, no vas a gobernar para todos, no vas a respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me parece absolutamente increíble. Entonces, un poco lo que comentábamos, ¿no? Que sí, que la izquierda necesita una izquierda perfecta, que digan lo que yo quiero que digo, o un feminismo perfecto, o un no sé qué. Yo, por supuesto, hay muchas cosas que se han hecho con las que no estoy de acuerdo, pero obviamente, lo que no quiero es eso, perder esos derechos que se tienen y que vengan y que deroguen todas estas cosas
es que no puede ser. El problema que hemos tenido siempre, somos un país que pasa del blanco al negro y cuando nos enfadamos con algo nos vamos al extremo contrario. Nunca llegamos al gris, poca gente dice lo que dices tú. No estoy de acuerdo con esto, pero bueno, me posiciono donde me tengo que posicionar. No, aquí la gente como que se enfada y directamente va a una actitud completamente contraria. Claro. Parece que esa decepción nos hace irnos con el que era nuestro enemigo en su día. Claro, lo que pasa es que realmente aquí nos estamos jugando la sanidad pública, nos estamos jugando la dependencia, nos estamos jugando los derechos de LGTBI+, nos estamos jugando un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, claro, es un paso para atrás, es como dar un paso para atrás. También la cultura, ¿no? La censura, o sea, es que son tantísimas cosas, ¿no? Que dices, madre mía, es que es una barbaridad. Extrapolando un poco, añadiendo, yo tengo amigos que son extranjeros, además de ciudades, digamos que se puede considerar árabes, digamos de raza árabe, se podría decir, los tengo asustados. Los tengo asustados porque me dicen, es que no, ¿por qué? Si llevo aquí viviendo 12 años, 15, ¿por qué me tengo que ir cuando yo me siento que este es mi país? Es como, ostras, y claro, ves este tipo de cosas o esa ideología de extrema derecha que, bueno, se representa aquí y luego porque aquí habláis también de el poder o cómo se utiliza el poder para aplacar, hacer el mal de una manera desproporcionada con tal de salirse con la suya. Exacto, aunque sea con pruebas falsas, aunque sea acusando a personas inocentes. Quiero decir, el fascismo tiene eso, ¿no? Que lo explicabas tú el otro día, ¿no? Que es lo aleatorio del sembrar el terror y el miedo, ¿no? Es decir, coges a una persona inocente, la acusas de un montón de cosas, como le pasa a María Jabalina, que delitos que no ha cometido, sabes que no los ha cometido, se demuestra que no los ha cometido y aún así la matas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estás sembrando el terror entre toda la gente que simplemente tenga unas ideas políticas como ella, ¿no? Sí. Entonces... No hay mucha diferencia entre ese sistema y el que hay ahora, ¿no? Tú condenas a un rapero o a un humorista por meterse con el rey, entonces ese juez sabe muy bien que el siguiente rapero que vaya a cantar el tema que se meta con el rey o con la iglesia se lo va a pensar dos veces, ¿no? Entonces es el uso del terror de forma disuasoria, ¿no? Es intentando que la autocensura sea más fuerte que la propia censura. La propia censura, al final, siempre se les da la vuelta, ¿no? Cuando más se vendió la revista del Jueves fue cuando se censuró, la de la portada de los reyes fornicando. Fue la que más se vendió, o sea, arrasó. Entonces saben que eso va en su contra. Entonces lo que están haciendo es buscar otros sistemas de ver cómo pueden crear la censura en la población, cómo pueden crear el miedo en la población y la única forma es esa, es de una forma muy arbitraria, de manera que los demás se lo van a pensar. Sí, o como están haciendo ahora bloqueando el Poder Judicial, ¿no? Es decir, que están bloqueando el Poder Judicial porque hay una mayoría conservadora a lo cual les conviene y un poco a María Jabalina le pasó un poco esto, es decir, la gente que le juzgó, o sea, el último juez, vamos, es que era un tío que no sabía nada de derecho ni sabía nada, era un militar, era un bestia y tal, ¿no? Y entonces, aunque María tuvo abogado defensor y presentaban pruebas, o sea, es que da igual, es decir... Entonces, ¿qué sistema judicial tienes si es un sistema que se lo pasa todo por el forro, ¿no? Entonces, claro, eso es un peligro. Además, se ve una cosa, yo creo que decíais que es una historia muy local, pero como bien decimos, es la historia que le pudo pasar a cualquier mujer de aquella época en cualquier parte de España. Además, hay una parte que me gusta bastante y es ese principio, ¿no? Donde antes de luchar con un fascismo, antes de luchar con un sistema dictatorial, tiene que luchar incluso con el tema de ser mujer en esos tiempos y luchar con el tema de despertar y que incluso dentro de esas brigadas anarquistas, dentro de esos partidos anarquistas, se respete también a la mujer, ¿no? Porque los propios compañeros, el decirle esto no es para mujeres, veíamos que ya era una luchadora, que ya estaba luchando con una causa social antes de luchar con un enemigo muchísimo más grande. Sí, exacto. Sí, además un poco el principio del cómic, como bien has comentado y tal, sí que queríamos, pues eso, mostrar un poco lo que significa una guerra entre, claro, en una misma población entre hermanos, ¿no? Es decir, que se matan unos a otros y compañeros tuyos están en contra, o sea, es como la viñeta que has puesto tú antes en Instagram, Gemma, la de eso, que definen también muy bien el personaje de María, porque María ve que está rodeada de odio, ¿no? Realmente, es decir,
que obviamente el golpe de Estado lo dan unos, pero claro, al principio los republicanos se rebotan, ¿no? Obviamente, y van, claro, les traicionan, les matan, pues ellos también van a lo bestia, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de hechos en el principio que sirven sobre todo para poner en contexto cómo estaba Sagunto en ese momento, ¿no? Sagunto y Puerto de Sagunto. Entonces, cómo el odio había ido creciendo y la convivencia se había roto absolutamente, ¿no? Entonces, ese ambiente, eso sirve para definir a María, porque María le dice a su madre eso, ¿no? Le dice, a ver, estoy rodeada de odio y tengo muchísima rabia dentro por todo lo que nos están haciendo los fascistas, pero claro, yo no quiero ser así. Es decir, yo no quiero ser una mala persona ni quiero odiar. Es decir, quiero defender la democracia, quiero defender la república, pero claro, no quiero odiar. Entonces, claro, realmente es un conflicto muy gordo, ¿no? Porque cualquiera de nosotros nos puede pasar, ¿no? Que te pone una tesitura tan difícil, ¿no? De decir, ostras, es que estos nos van a machacar, nos van a masacrar, pero es que tenemos que ir porque es que si no, nos matan, ¿no? Entonces, no sé, me parece ahí como... Sí, además esa es un poco la licencia que nos tomamos como narradores. Porque, claro, María no tenemos ni idea. Sabemos lo poco que cuentan. Hombre, por lo que cuentan de ella sí que era así. Claro, sí, pero claro, esto te permite un poco jugar con la creación del personaje y con la personalidad del personaje, ¿no? Y él tenía muy claro que quería que de alguna forma hay una máxima en narrativa que dice que cualquier historia del pasado tiene que tener un espejo en el presente, si no, no tiene sentido. Más que el espejo al final ha sido demasiado espejo. Pero bueno, yo sí que quería que el lector, la lectora de esta época se sintiera muy identificada con María, ¿no? Porque si tú consigues que el lectora se identifique con María, cuando luego sufres con ella de la mano, ¿no? Entonces, al principio quería presentarla pues con ciertos valores que en aquella época ya estaban, como es los movimientos de las mujeres, el feminismo y tal, ya estaban. Además, en la Segunda República, todas las maestras de la República, es decir, había un montón de avances. Entonces, yo me permití que este personaje de María fuera bastante moderna, ¿no? para aquella época, ¿no? Y bueno, tiene unas reivindicaciones que son reivindicaciones que tiene cualquier persona de ahora, ¿no? De hecho, nos pasó una cosa muy curiosa. Hicimos un libro sobre Blasco Ibáñez y lo que pedía Blasco Ibáñez a finales del siglo XIX, principios del XX, no ha cambiado. Seguimos exactamente igual, con ciertas reivindicaciones que son exactamente las mismas. Es decir, que los reyes no estén, que la Guardia Civil desaparezca, ser un país laico. Es un país laico. Y dices, pero si es que seguimos igual un siglo después, ¿no? Totalmente. Además que, de todas formas, el identificarse ahora con María, por eso he comentado antes que si habéis sido premonitorios, porque lo que está pasando con María Jabalinda es lo que está pasando ahora mismo, o lo que estamos viendo, esa dualidad y esas dos fuerzas que son contrarias, pero una está claramente luchando por los derechos de las mujeres, y ahora además vamos a añadir el tema LGTBIQ+, que claramente en aquella época estaba bastante más tapado y que no se veía, pero vamos a añadirlo también en el paquete. Y no ha cambiado, es lo que decís, que es que no ha cambiado, y ahora mismo también estamos luchando contra una ultraderecha que está alzándose y que lo que has comentado antes, Cristina, que nuestros derechos básicos, ya no solamente como personas, sino como mujeres, están yendo a la porra. Amenazados. Hombre, sí que es verdad que cuando estábamos haciendo el libro todavía no habían llegado las elecciones autonómicas y claro, sí que es verdad que pensábamos que habíamos aprendido algo de todo esto, ¿sabes? ¿No? Digo, bueno, por lo menos el país ha ido, porque sí que es verdad que, hombre, el país ha evolucionado afortunadamente con un montón de leyes nuevas y pues eso, desde la ley de matrimonio homosexual, desde la ley de dependencia, que decir, la ley de la eutanasia, que decir, realmente la ley del aborto, hay un montón de leyes que sí que han hecho avanzar este país, ¿no? Entonces sí que piensas que estás realmente avanzando y vamos, y que la gente se está dando cuenta, sobre todo. Yo es que lo que alucino es que la gente no se dé cuenta de estas cosas, ¿no? Porque claro, eso cuando lo estábamos haciendo aquí en Valencia y en la Comunidad Valenciana teníamos los gobiernos que teníamos, pues eso, Valencia se estaba convirtiendo también, pues eso, preocupada por el cambio climático, capital verde europea, todas estas cosas, ¿no? Y claro, y de repente llegan las elecciones autonómicas y municipales y dices, bueno, es que no entiendo nada. O sea, es que no habéis entendido. Es decir, realmente ha sido un poco, o sea, a ver, lo temes y lo ves venir, ¿no? Pero tan radical como ha sido, o sea, a mí me parece que sí, que ha sido un poco, que mucha gente ha ido un poco
poco lo que comentabais antes, contra lo establecido, ¿no? Pues mira, como estos son los que están gobernando, voy en contra de ellos simplemente porque son los que están gobernando, ¿no? Sin pararse a pensar. Entonces, claro, me parece, eso sí que es verdad que yo veo a la jabalina diferente cuando la estábamos haciendo y cuando la publicamos que ahora, después de las autonómicas y al borde de las que estamos, ¿no? Es decir, ahora pienso en la jabalina y creo que me duele todavía un poco más, ¿no? Porque dices, ostras, es que está más presente de lo que pensamos. Yo es que le he estado leyendo, bueno, recibí ayer el cómic y hoy, entre ayer y hoy, y claro, quieras o no, dices, uy, y hay que, es decir, hace 2 días que era el aniversario del alzamiento fascista, bueno, sí, de la rebelión fascista contra la República, contra la Segunda República, y que tengamos que seguir recordando esto, que fue un alzamiento y una que antidemocrático en su momento, del 18 de julio de 1936, dices, uy, que todavía tengamos, es decir, tengamos que recordar esa fecha. Sí. Claro, exacto. Y además, hablando de una de las cosas que quería comentar era, claro, yo, bueno, entre comillas, viví en cierta medida o vi cómo estabas con el cronograma de alguna visita haciendo las tintas, que son tu estilo súper característico. Y bueno, en ese momento con el cronograma diciendo, bueno, pues aquí estoy con el cronograma, vosotros iros con Miguel y yo me quedo aquí trabajando. Imagino que llegasteis a la fecha, porque vamos, te pegaste un curro que no... Llegué a la fecha, pero un poco al límite, un poco muy, muy hecha polvo. Sí que es verdad que claro, que normalmente no nos gusta apurar tanto, ¿no? Ha sido también por otras cuestiones, ¿no? Porque como ya había estado de baja y tal, pues me había retrasado y tal. Y sí que es verdad que era muy importante llegar antes de las elecciones autonómicas, porque claro, es el encargo de un ayuntamiento, pues claro, era importante que ellos pudieran hablar del libro, pues si acaso luego no volviera a salir, ¿no? Que afortunadamente en Sagunto sí que se han mantenido, ¿no? Se ha mantenido PSOE con Izquierda Unida. Entonces, sí que es verdad que fue, pues eso, fue muy, muy apurado de tiempo, pero bueno, sí que es verdad que no tengo la sensación de haberlo acabado rápido. Es decir, fui apurado de tiempo, pero acabándolo como lo tenía que acabar, ¿no? Es decir, que afortunadamente no tengo la sensación de haber dicho, ostras, estas últimas las envío así ya. No, quiero decir que yo ese planning que me había hecho, ese cronograma que tuviste, Gemma, era precisamente para eso, ¿no? Porque a mí me gusta como acabar todas las páginas y luego, mientras ya acaban de corregir los textos en la editorial, en Astiberri, pues yo hoy sí que voy como corrigiendo cosas, ¿no? Porque una vez que tengo las páginas acabadas sí que me gusta ver de, ostras, aquí se me ha ido de modelo, aquí me ha salido cabezón, aquí no sé qué, tal y cual. Entonces sí que pude tener ese tiempo, ¿no? Mientras se corregían los textos para acabar de arreglar todas las cosas. Pero eso sí que es verdad que fue un ritmo un poco que ya no tenemos edad para esto. Que ya tantas horas es un poco machacante. Y una cosa que es muy representativa de vosotros es el tema de la documentación. Creo que el día 3, uno de lo que tienes, igual que esta obra, tiene un trabajazo de documentación, tiene un trabajazo de haber estado leyendo, de haber estado informándoos. Y me imagino que eso para vosotros como autores creo que a lo mejor es la parte más bonita de la creación, ¿no? De una obra. El que tú mismo vas descubriendo, quieres hablar sobre un tema, pero cada vez va saliendo más información y cada vez vas descubriendo cosas más nuevas. Sí, además es de las partes que más nos gustan, ¿no? Sí, yo soy un obseso. Cuando entra un tema que tengo que trabajar, me empiezo a leer libros y libros y libros y libros. Hombre, para el de Blasco Ibáñez que hablábamos antes, que al final eran 50 páginas, creo que me leí 5 libros sobre la vida de Blasco Ibáñez, ¿no? Pues imaginaros con estos, ¿no? Que encima precisan y tal. También es verdad que tanto en el día 3 como en La Jabalina tuve la suerte que detrás habían 2 libros, sendos libros muy, muy, muy buenos y muy bien construidos, que era el de Laura Ballester en el día 3 y de Manel Girona en el de La Jabalina, ¿no? Que me ayudaron muchísimo a tener una composición en mi cabeza de lo que pasaba y de lo que quería contar. Eso ya te soluciona. Sí, que realmente son investigaciones de años, ¿no? Sí. Que ha hecho otra persona y todos esos años como que te los ahorras. Claro, porque te lo ha solucionado, estas personas te lo han solucionado mucho, ¿no? A partir de ahí el trabajo ya es
de acabar de perfilar y de acabar de ampliar. De darle cuerpo, ¿no? Y además de darle cuerpo. Sí, Sí, ¿no? Y buscar la narrativa también, porque aquellos son ensayos y lo que tú haces es narrativa, ¿no? Y ver qué hechos son los concretos que te funcionan para que la narrativa funcione como tú quieres que funcione, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, aún así, sí que es verdad que nos entusiasma tanto a nivel de documentación para crear la historia, como luego Cristina a nivel de documentación gráfica para construir los dibujos, ¿no? Sí, la verdad es que eso que aparte del libro de Girona, también como está el de Rosana y la obra y tal, sí que también nos hemos documentado mucho sobre Sagunto en general, ¿no? Además, pues eso, hemos visto vídeos, escuchado podcasts y sobre la guerra civil también, sobre la posguerra, que decir que al final vas ampliando un poco todo por lo que decíamos antes, ¿no? Porque es un tema que no controlas tanto y claro, te tienes que informar bien, te tienes que documentar para no meter la pata, ¿no? Y eso, y buscar cómo eran las calles en aquel momento, cómo iban vestidos, cómo eran las furgonetas, como todo, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo que, eso es lo que decimos, que es súper apasionante, porque claro, te metes en un tema, o sea, por ejemplo, que no sé, nos encanta la historia a los dos, ¿no? Yo estudiar historia es como siempre una cosa que se me quedó ahí pendiente. Entonces, lo bueno de hacer este tipo de cómics es que por lo menos, aunque sean temas concretos, ¿no? Vas estudiando como fases de la historia, ¿no? Entonces, engancha muchísimo. O sea, a mí me engancha una barbaridad. De hecho, el problema es el momento de... deja de buscar fotos y de ver vídeos y ponte a dibujar, ¿no? Porque no te va a dar tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí además había dos fotógrafos muy importantes. El fotógrafo León de Sagunto, que afortunadamente hizo muchas fotos de la época, ¿no? Por ejemplo, una de las viñetas finales, la del entierro, no digo más, la del entierro, por ejemplo, hay una foto y menos mal que había una foto porque realmente no hay documentación sobre los entierros de esa época y tal. Y ese que fue bastante especial, el hecho de que hubiera una foto, pues claro, a mí me salvó la vida en ese momento, ¿no? Y luego, por ejemplo, toda la parte de Valencia, del hospital, del antiguo hospital, hay otro fotógrafo que es Barbera Masip, que lo descubrí y ha sido como uno de los descubrimientos de mi vida porque... Claro, era un hombre que trabajó para el Ayuntamiento de Valencia, que era para varios periódicos también trabajó y tiene una colección de fotografías impresionante, ¿no? Que eso, que tengo pendiente ir, ya sé dónde está su fondo, en qué museo está, o sea, que tengo pendiente ir a mirarme todo el fondo entero, ¿no? Pero sí que es verdad que es súper apasionante. Además, cuando estás buscando algo y no lo encuentras y de repente sigues buscando entre internet, entre libros y tal, y de repente lo encuentras algo y dices, ¿será esto lo que estaba buscando? ¿Cómo era esta calle en ese momento? Y tal, ¿no? Es una emoción, o sea, es un subidón. O sea, me pasó también con el que hicimos del siglo de oro valenciano, que era del siglo XV y tal. O sea, ahí ya me he quedado enganchada al tema total de las murallas de Valencia con sus 12 puertas y no sé qué. O sea, cada vez que encuentro una foto de la muralla de Valencia, que hay algunas porque antes de que se destruyera no se pudieron hacer algunas fotos, es que, vamos, me da un vuelco el corazón y me la guardo. O sea, es así. Es guay. Sí, hay una cosa que me he acordado ahora. Robert McKee, que es el escritor del guión, que es digamos, la base en la que todos hemos aprendido un poco el oficio, él dice que cuando tratas un tema, efectivamente, ahí está. Cuando tratas un tema, tienes que convertirte en un absoluto experto en ese tema, ¿no? Y que no puedes tener rendijas cuando tratas un tema, ¿no? Entonces, yo creo que es una máxima que está muy bien tener en la cabeza cuando te dedicas a hacer algo, sobre todo histórico, de un tema concreto, ¿no? Es decir, conviértete en un especialista en ese tema para que no hayan huecos y no hayan errores ni en la narrativa ni en el dibujo. Además es algo que, bueno, yo como exalumna vuestra, es algo que doy fe que lo dices, lo repites y reiteras. Y, Jolín, aparte de que mola muchísimo, bueno, es increíble el tema de documentación, pero mi pregunta es, ¿cuál es la parte que más os impactó de esa documentación? Porque hay que, recalcamos, de que estos fueron hechos reales y luego al final del cómic, en todo el epílogo, ponéis una serie de documentos, fotografías y algunas tomadas por vosotros. ¿Cómo fue? Porque hay algunas que no quiero desvelar, pero creo que ya sabéis por dónde... Sí, bueno, primero la visita a la familia, ¿no? Al sobrino de María, pues fue muy emocionante, ¿no? Hablar con alguien de la familia, pues eso, se pone por la carne de gallina, ¿no? Claro. Y también, sobre todo, pues ir a Paterna, ¿no? Ir a ese muro, que es el segundo muro de España donde más gente se ha asesinado, ¿no? Con 2000 y pico personas. Y, claro, ver ese muro ahí, que aún están las marcas de las balas en el muro,
imaginarte toda la gente que ha sido asesinada ahí, pues claro, te ponen los pelos de punta, ¿no? Y luego cuando fuimos al cementerio y buscamos la tumba de María, yo de verdad es que estaba... eso, es que sí, te emociona muchísimo. O sea, es una pasada. Además, con el detalle que habéis hecho vosotros en la fecha de la muerte, el detalle de que habéis respetado incluso, incluso la inscripción de... porque está equivocada. Exacto, que esa inscripción, pues eso, no sabemos... Eso fue un debate. Sí, fue un debate. De si ponerlo bien o no, porque claro, a mí dijimos, ostras, es que si estás diciendo todo el rato eso, que tienes 25 años y luego en la imagen pones 24, van a decir, ostras, esto es se ha equivocado. No saben entonces, claro, al final lo del asterisco, no sé si lo dijiste tú o lo dijo Lois, la editora, no me acuerdo. Claro, es que dijo, no, eso se soluciona, pues eso, poniendo una anotación y ya está, ¿no? Pero sí que nos parecía importante porque, claro, no sabemos, eso sí que lo hemos preguntado y no hemos conseguido averiguar quién hizo quién escribió ese texto, ¿no? Entonces, igual fue alguien de la familia o igual simplemente fue alguien del pueblo que se lo pidieron de, oye, escribe en un esto porque, claro, la madre no fue seguro, primero porque no sabía escribir y segundo porque obviamente sabía la edad de su hija, ¿no? Igual fue la hermana que en ese momento se confundió o vete tú a saber, ¿no? La cuñada, ¿no? Sí, están las cuñadas. Sí, o las cuñadas, a saber. Al final creo que es una licencia que os tomáis de que parece que lo escribe la madre, ¿no? ¿Me parece? ¿Aquí? La hermana. No, la hermana de Pedro, sí, Sí. la hermana del novio, sí. Entonces, Sí. en ese momento... Pero Gemma, ¿te refieres a quien escribe Sí, es que está en la tumba? De azulejo, Claro. sí. Sí, está la viñeta, entonces, claro, bueno. para llegar a ese momento, claro, obviamente no podía escribirlo la madre, entonces como están las hermanas de Pedro con ella, pues como que se supone que son ellas las que le ayudan. Igual no se fue mucho, la verdad. Sí, porque sí que fueron ellas las que avisaron y tal, o sea que es posible que fuera una de ellas. Sí, porque yo pensaba, no sé si es por la narrativa y tal, pero daba la sensación, o lo acabo de volver a mirar, que parecía que era la madre, pero no, era... Es decir, no sé de quién escribe. Claro. Exacto, sí. Sí. ¿Y qué otras licencias os habéis tomado, que habéis dicho, sobre todo eso de decir, ¡buah! Venga, voy a hacer... Bueno, siempre respetando los hechos históricos, pero alguna licencia que hayáis dicho para quedaros vosotros a gusto. No sé. A ver, licencias, todo lo que es... las conversaciones todo de lo las que cosas que todo lo que es narrativa es inventado porque no Los sabemos los diálogos, diálogos, claro. incluso la relación con la madre, con la hermana, no sé, tampoco con los novios, no sabemos si fueron así o no. De hecho, por ejemplo, el libro de Rosana Corral Márquez, Si me llegas a olvidar, plantea un trío de amor entre María y los dos, que se supone que son los novios que también aparecen en nuestro cómic. Entonces ella plantea ahí un trío amoroso y realmente la historia va sobre ese trío amoroso en el fondo de todo lo que le pasa a María, ¿no? Sí, pero ahí sí que está mucho más ficcionado. Entonces, claro, yo pensé, bueno, como que podía haberlo planteado así, dice, bueno, como ya está el libro de Rosana con ese concepto del trío amoroso y tal, me voy a ir hacia otro sitio que no sea ese, ¿no? Entonces inventé una relación donde primero tiene a uno y luego tiene a otro novio y ya está, ¿no? Sin preocuparme mucho más de eso porque quien le apetezca ya tiene el otro libro, ¿no? Pero igual que Rosana inventa eso, nosotros tenemos que inventar un montón de cosas que son relaciones intrafamiliares, relaciones, conversaciones, relaciones en el pueblo, todo eso pues tú tienes que darle tu forma para que el lector se identifique con esos personajes. Sí, basándote sobre todo en lo que sí que cuenta la gente, ¿no? Pues la gente cuenta cómo era la madre, que era súper tirada para adelante, que era una guerrera, que no sé qué, cómo era ella también, ¿no? Pues las cartas que hay que describen cómo era ella, pues eso decían que era una bellísima persona, lo que contamos de que cuando se fue, que ya sabía que la iban a fusilar, que no soltó ni una lágrima, todo eso sí que son testimonios de personas que hablaron con ella en aquel momento y que luego se ha ido como transmitiendo a la gente de Sagunto, ¿no? Entonces sí que hay un montón de detalles que sí que están sacados de eso, de gente de Sagunto que ha contado cosas. Sí, igual que definen el rebollo, pues también se habla de él de que era un sanguinario, de que hizo bastantes barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, pues tú te vas un poco de lo que te va llegando, pues acabas de formar esos personajes. Sí, algo que ofrezca lo que es el espíritu del personaje
Exacto. Con los datos que tenemos de esa época de lo que se hacía directamente. También porque, hombre, como creadores de una historia, hay que saber también lo que es un cómic. Y hay que saber dar esos datos históricos, esos datos de aprendizaje, pero también, oye, también hay que entretener al lector, también el lector y aburrir, exactamente. Tiene que seguir queriendo leer, que muchas veces lo hemos hablado con el tema que es un problema de ese cómic histórico. Muchas veces hay ciertos cómics históricos que son tan precisos, tan documentados y tan al dedillo que parece que estás leyéndote más un libro de historia de estos que nos daban en el instituto. Un libro de texto, o sea, sí, con un parrafazo increíble, con no sé cuántas anotaciones, pies de página, al final del libro, no sé cuántas pies de página explicándote. Es que esta persona hizo no sé qué, hizo no sé más. Entonces, claro, yo cuando leo esos libros, o sea, porque realmente al final lo que más cuesta, que es lo que dices tú, es podar, ¿no? Es decir, es cortar. ¿Dónde cortas para que la historia funcione? Y tú hay cosas, entonces a mí hay veces que sí que me da un poco de rabia, claro, cuando te documentas tanto, decir, ay, es que no hemos sacado esto, no hemos explicado esto, no hemos explicado esto otro, ¿no? Entonces te da mucha rabia porque dices, ostras, me he dejado todo esto fuera, pero sí que es verdad que si lo hubiera metido hubiera sido pues un rollo y infumable, ¿no? Entonces tienes que sacrificar, entre comillas, esas cosas que sí que sabes que han sido así, o a lo mejor dar pequeños detalles que también, claro, como luego están los niveles de lectura, pues eso, pues alguien que sepa de la época, pues sabe que si ves a un montón de gente de Sagunto y algunas llevan gorras de estas tal, de esa época, y otras llevan boinas, pues saben que es porque venían de la siderúrgica del País Vasco y habría mucha gente del País Vasco viviendo en Sagunto y tal. Entonces, claro, todos esos detalles tú los metes, no los explicas obviamente porque si no sería un rollo, pero la gente que lo conoce o que lo observa, pues se da cuenta. Tienen ahí su referencia. Y que haciendo eso lo acercas a un público más popular y haces que se conozca más la historia y no que lo compre exactamente solo el público que quiere documentación pura y dura. Exacto, y que si te interesa la historia, pues luego igual sí que nos ha habido gente que luego ha comprado el libro de Manuel Girona o el de Rosana o se ha interesado por la obra de teatro. Es decir, que a mí me ha pasado también con otros cómics, que de repente leo un cómic y digo, ostras, qué interesante, voy a seguir investigando sobre este tema, ¿no? Claro, creo que a vosotros no falta bibliografía de ningún modo. O sea, que el que se haya quedado con más ganas, el que se haya quedado con más ganas de desenterrar un poquillo más esta historia, tiene medios para hacerlo y tiene modos de hacerlo. Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver, esto lo explico también en clase, tiene mucho que ver con la musicalidad de la narrativa. La narrativa tiene una relación muy directa con la música y yo creo que tú tienes que crear un ritmo interno de lectura que está sonando y si hay un momento en que los tambores suenan mucho o los violines suenan mucho, es que hay algo que está molestando. Igual que en una melodía, si empiezas a machacar mucho con una cosa, molesta, en la narrativa es exactamente igual. Entonces, simplemente tienes que darte cuenta tú como ponerte después de ser guionista, ponerte como lector y como lector decir, aquí hay algo que me está chirriando o hay un instrumento que está desafinando. ¿Qué le pasa a esta escena? Entonces, eliminas, la quitas y funciona, eliminas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo creo que tiene que ver mucho también con la creación de personajes, ¿vale? Esto también lo explico mucho en clase, Gemma va a volver a sentir así, como, es verdad, es verdad que lo dice mucho. Los personajes te tienes que empatizar con ellos. Es decir, si tú empiezas la historia y empatizas con los personajes, a partir del momento en que a ti te interesan los personajes, puedes contar lo que sea, el rollo que sea, porque te interesa la vida de esos personajes, ¿no? Esto en clase, que más acordará que decía, es como en Jurassic World. No puedes ponerte de parte de los dinosaurios, deseando que maten a los humanos, ¿no? ¿Me entendéis, no? Es decir, tú tienen que no caerte bien es otra cosa, sino empatizar, es decir, aunque sea un cabrón, pero tengo ganas de saber por qué hace esto, por qué le llevo por ahí, por qué me ha metido en este conflicto y quiero que se solucione, ¿no? Entonces, va por estos dos caminos, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, sí que hay muchísimo texto en nuestros cómics y sí que hay mucha contextualización en nuestros cómics. Lo que pasa es que la información está dada de una forma que el lector tiene ganas de conocer esa historia, ¿no? A mí me ha pasado un poco lo que dice Cristina. No acabo de empatizar con los personajes. De pronto me pones una página entera con una carta escrita a mano del personaje que le escribe a su pareja o algo y lo siento, pero me matas. O sea, si ya no me habías captado porque el personaje no me ha traído, encima me metes este tochón, me cuesta muchísimo seguir, ¿no? Entonces yo creo que
creo que los guionistas se deberían de formar bastante en lo que son lecturas de cómic y guiones de cómic para entender cómo funciona un cómic. No es un libro de literatura, no es cine, es cómic. Claro. El cómic tiene sus propias normas y sus guiones de cómic tienen que tener sus propias formas de funcionar. Totalmente, totalmente. Y además es algo que quería recalcar porque la narrativa justo lo quería comentar porque aquí hacéis algunos cambios, por ejemplo, utilizáis varios splash pages para imágenes impactantes. Sobre todo hay una, es que lo acabo de recordar y me ha roto, dicho, qué salvajada que es una de las últimas splash que aparece. Bueno, no quiero hacer aquí ninguna... Bueno, ya hemos dicho de todo ya, o sea que... No, ya, claro, es el momento en el que se está fusilada María Jabalina. Madre mía, me ha costado, pero luego también veo un cierto cambio en comparación con algunos del día 3, por ejemplo, o con una posibilidad que utilizáis dobles páginas y luego también otros recursos que me encanta y me gusta mucho, que es esta vez el humo. Utilizáis el humo como elemento de conexión. ¿Por qué esta vez? Porque esta vez no es ni, bueno, el humo y otros elementos que no voy a desvelarlos. Prefiero que la gente lo compre el libro, pero... Lo del humo fue idea del guionista. A ver, realmente lo que gastamos en los otros libros que no usamos en este son las metáforas visuales. Las metáforas visuales las utilizamos mogollón y que nos machacamos muchísimo la cabeza hasta que nos salen en los otros libros y sin embargo en este no acabamos de encontrar metáforas que sustituyeran sentimientos como en los otros, ¿no? Entonces empezamos a buscar otros recursos que también tuvieran cierto elemento poético. Los dos nos gusta mucho una narrativa que tiene, pese a que es prácticamente documental, pero si os dais cuenta siempre tiene unas pequeñas vías de escape hacia lo poético que nos encanta, ¿no? Es decir... A lo contemplativo bastante, sí. Sí, es decir, que el lector sienta que está asistiendo a una historia real, pero que de pronto tiene una pequeña vía de escape artística o como queramos llamarlo, poética o como queramos llamarle, ¿no? Y en este no nos entran las metáforas visuales, entonces empezamos a buscar otros recursos que tuvieran más que ver con la narrativa, con el dibujo, con la composición de página y tal. Entonces, uno de los primeros que se me ocurrió precisamente fue ese de encadenar con el humo la escena última y la escena primera, ¿no? Es decir, cómo hacer que el lector entre directamente a la historia, que sepa que ya estamos entrando dentro de la historia y, bueno, se me ocurrió esta metáfora de que el humo tiene luego otros componentes en la historia, igual que los colores y el fuego. Es decir, hay muchos elementos por ahí detrás que están funcionando como metáforas escondidas, ¿no? Que no son evidentes como en los otros libros, están ahí detrás escondidas. Y, bueno, eso yo creo que al final en el pozo del lector y de la lectora va quedando ese pozo y va pillando cosas que no son tan obvias como nosotros, pero que están ahí. Están ahí y al final yo creo que transmiten un poco eso que uno quiere transmitir. E incluso ese carácter más obrero, más industrial que tenía Sagunto, exactamente. Sí, es que además me acuerdo en una de las primeras reuniones en Sagunto que una de las primeras cosas que nos dijeron es que la fábrica, todo el rato hablando de la fábrica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, nosotros que colaboramos con Splash Sagunt desde la primera edición, vamos muchísimo a Sagunto y siempre están hablando de la fábrica y la fábrica. Y decía, bueno, ¿qué pasa en la fábrica y qué pasa a Puerto de Sagunto con Sagunto? O sea, no entendía nada, ¿no? Entonces, claro, ahora obviamente entiendo por qué Puerto de Sagunto quiere ser independiente de Sagunto y ya nos hemos hecho porteños independentistas total. Y también lo que supuso la fábrica, ¿no? Y ese eje, porque claro, nació un pueblo alrededor de esa fábrica, ¿no? Entonces, también lo que tú dices, todas las imágenes, que además hay muchísimas fotos de la fábrica y tal, toda esa parte industrial y todo el rollo, a la hora de dibujar y tal, a mí esa parte pues la he disfrutado muchísimo, ¿no? Porque sí que me daba como herramientas como para hacer eso, ilustraciones, todo el rato, eso, representar el mundo obrero a través de la fábrica, ¿no? Bueno, el mundo de obrero luego se relaciona con la guerra, se relaciona con el polvo, la suciedad entre comillas, pero sí, es todo lo relacionado y me flipa porque además que es eso, que como yo ya estaba familiarizada y otra cosa que me encanta, que es algo que veo que también hacéis aquí, otra vez hay cierta gente que no dibujáis las caras. Bueno, pero aquí... Pero están tapadas en el fusilamiento y ya está. ¿Qué otra gente dices?
Me refiero, por ejemplo, los jueces de la Guardia Civil. Vale. Mira, por ejemplo. No me acordaba que... sí, es verdad. Sí, no, porque en los primeros jueces sí que salen con cara y tal, pero el juicio final, como si dijéramos, sí que, o sea, yo me imaginaba, o sea, cuando leímos el texto, ¿no?, que describía a todos esos señoros que estaban ahí, por supuesto ninguna mujer, llevando el juicio y tal, claro, lees los 6 o 7 nombres y dices, es que me imagino estos señoros ahí en la sala y la pobre María ahí con el abogado intentando defenderse, ¿no? Entonces, claro, no los veía hacerlos de frente, ¿no? Entonces digo, no, los voy a hacer de espaldas, por eso, primero por lo que tú dices, porque tampoco se merece que les dibuje y también, y sobre todo por eso, ¿no? Por dar esa sensación de agobio, ¿no? De un montón de señoros ahí agobiando a María. Sí, de hecho, en el guión ahí empezamos a meter una metáfora visual que yo les dije, ¿no? Para mí es como una especie de monstruo, no sé, tipo el monstruo final de Akira, ¿no? Que como que es una masa de carne que se va... Sí, tú sí que habías pensado alguna metáfora, pero yo no lo veía. Y al final Cristina me la quitó. No, y sí que hay algunos jueces que, a ver, luego los jueces sí que salen. Siempre me quita cosas. Sí, como si no fuera una personificación, sino como que fuera la unimente, ¿no?, del pensamiento que había en ese momento. Pero sí que, a ver, sí que salen bastantes caras de algunos. Pero sí que es verdad que aquella viñeta era un poco como eso, para agobiar. Ahí. ¿Y cuáles han sido las reacciones que han tenido en general, pues tanto los medios como incluso el propio ayuntamiento de Sagunto, incluso los propios vecinos de Sagunto? ¿Qué es lo que habéis recibido? ¿Qué os han dicho? Incluso la propia familia, ¿qué os han dicho? ¿Qué os han comentado? Todo amor excepto uno. Sí, os cuento. A ver, la familia fenomenal, o sea, la familia muy, muy contenta y tal. De hecho, no hablamos solo con el sobrino, sino también con una sobrina nieta, que también nos escribió, y bueno, que yo le escribí a través de Facebook y luego enseguida me contestó y tal, y bueno, nos escribió un correo súper bonito que lo tengo guardado diciendo que le había encantado y tal, muy, muy guay, y al sobrino también. Lo que pasa es que sí que es verdad que llegó un momento en el que, claro, lo que tú has comentado, o sea, lo de los medios ha sido una auténtica avalancha, o sea, esperábamos que suscitara interés, pero tanto, o sea, es que ha sido una salvajada. Entonces, claro, y además cuando llegó la portada de Babelia, luego en A Vivir con nosotros, claro, de repente apareces en la portada de Babelia y ya, o sea, antes ya nos habían hecho mucho caso los medios, pero claro, a partir de ese momento ya fue como una locura, o sea, una auténtica locura de medios. Entonces sí que es verdad que yo hablé con la familia y les dije, a ver, yo os puedo enviar cosas, pero tampoco os quiero agobiar porque no voy a estar todo el rato, porque de hecho sí que algunos periodistas me preguntan, ay, ¿los podemos hablar con ellos y tal? Claro. Y claro, se lo pregunté y claro, el sobrino me dijo, mira, yo prefiero ya cerrar esta historia porque si no, el hombre tampoco va a estar ahí todo el día hablando de lo mismo. Entonces ya les hemos dejado un poco como descansar, ¿no? Luego el ayuntamiento pues súper contento, súper felices, porque además eso, Guillermo y Miguel Ángel son amigos, están felices. Manuel Girona también, fue muy bonita la reacción de Manuel Girona porque claro, él es el que más conoce la historia, que se ha pasado años investigando, leyendo todos los documentos, leyendo todo. Entonces, claro, sí que es verdad que hay muchas cosas, muchas escenas que él las tenía en su cabeza con lo que se había imaginado él, pero claro, no hay ni fotos ni hay nada. Entonces, ahora, claro, hay muchas escenas de las que ya hay una imagen. Entonces, claro, nos dijo que le había parecido súper bonito, de repente, muchas de las escenas de la vida de María que él no las había visto, pues verlas. Porque se había emocionado. Sí, que se había emocionado al ver ciertas escenas que se conoce al dedillo, pero claro, no las había visto en imagen, ¿no? Y bueno, y luego el pueblo de Sagunto, pues, sí, bueno, una maravilla, o sea, la presentación fue una locura, o sea, 100 y pico personas, estuvimos allí firmando no sé cuánto tiempo, y aún después, cuando nos fuimos a la cena, el concejal Guillermo me dijo, bueno, he traído también los encargos de gente que ha venido y tal. Suele pasar. Una pila, sí, pero o sea, es que había una barbaridad, y dije, bueno, vale, pero ceno primero y luego ya lo firmamos, ¿no? Y luego la única cosa sí que hemos tenido, bueno, algún troll en Twitter, como pasa siempre, que si hablas de guerra civil y anarquismo, pues enseguida sí. gente que mal. Pero sí ha habido un familiar de unas personas que salen en el libro, que antes de que, justo el día que entrábamos en imprenta, además fue escribir al ayuntamiento en plan furibundo, es que todo lo que contáis es mentira y tal. Y después de decir eso ponía, todo lo que contáis es mentira, ¿me podéis enviar un libro? Y tú dices, a ver,
O sea, vamos a ver, lo que hemos contado primero, que el libro no está, no lo voy a mandar, ¿vale? Pero claro, el hombre había oído como campanas, ¿no? De estos están espiando sobre la jabalina y tal, ¿no? Entonces, nosotros intuimos que eso, que es alguien que no quiere que se relacione a su familia con la jabalina, entonces, nada, se enfadó un poco, pero ya está. Eso se ha quedado ahí. Yo me acuerdo de cuando fui, lo estrenasteis, si no es en el mismo Salón de Cómic de Valencia de este año, fue ahí, ¿no? Yo me acuerdo que fue, no sé si era el sábado o el domingo, creo que era domingo por la tarde, yo dije, fui a saludaros y demás, y me dijisteis, ¿traes un ejemplar? Digo, ay, no me lo compraron esta vez, y dice, ¡uf, menos mal! Es que fue locura, fue mucha locura, ha sido mucha locura de firmas y en la Feria del Libro de Valencia, en la Feria del Libro de Madrid también un montón de gente. Es verdad. Bueno, en Vigo fue una locura. En Vigo se agotaron los libros, sí, o sea, una locura. Claro, porque segunda edición. Segunda edición, en mes y poco se sacó ya la segunda. Sí. O sea, pero lo que decimos, parece que no, pero sales en Babelia y en A Vivir, que son 2 días y multiplicas las ventas, es casi inevitable. No, y muchos más medios que también salimos también en El Ojo Crítico, tal, o sea, que realmente, jolín, es que nos ha hecho muchísimo caso los medios, ¿no? Entonces, eso es de agradecer también, ¿no? De decir, oye, está guay. Sí. Pero bueno, vamos, os ha hecho caso los medios por la calidad de la obra, la calidad de la historia, y yo tampoco os quiero entretener más, porque lo estamos pasando muy bien, decís que habláis mucho, pero es que nos podemos, yo qué sé, tirar a 3 horas porque no tenemos nosotros tampoco fin. Ya habéis visto lo difícil que es entablar conversación con nosotros. Sí. Pero yo lo que os quería directamente dar las gracias, primero por vuestro tiempo, por estar aquí con nosotros, por el placer de conoceros, que no os conocía. Personalmente, conocía vuestro trabajo, pero no a vosotros. Muchísimas gracias. Y por regalarnos ese trocito de historia. Y fijaos, por regalarnos esas verdades que contáis. Gracias a esa documentación y gracias a esa pasión que le ponéis, no de hablar de un cómic histórico, no de hablar de historia, sino de eso, de hablar de la parte humana, de la verdad y lo que realmente se sale de fuera de todas las políticas, sino que queda en el espíritu humano y en el sentido común. Sí. Bueno, al menos lo intentamos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Dije más, No, eso que lo hacéis muy bien. Es decir, que al final son hechos históricos y hay que contarlos. Hay que contar esto porque no es que sea algo inventado, sino que son hechos reales, que hay cartas, hay documentos, hay cosas y, bueno, hay un montón de material gráfico y físico que es necesario contar y que es necesario hacerse eco. Y que esto ha ocurrido y ahora estará a punto de hacer un centenario y que es necesario reivindicarlo, aunque parezca mentira. Así que nada, muchas gracias también y que me ha encantado. Gracias a vosotros. Muy bien. Pues un abrazazo a los dos, que nosotros seguimos un poquillo, Gema, que tenemos que anunciar una cosita. Ah, vale, genial. Vale. Bueno, pues nada. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?